Había un hombre que ese día solo cumplía órdenes, un soldado más entre cientos. Tomó su lanza, apuntó y la clavó en el costado de un hombre clavado en una cruz. Un gesto que duró apenas un segundo, pero ese segundo lo perseguiría el resto de su vida, porque lo que salió de aquella herida no era lo que esperaba, y lo que ocurrió después cambió todo lo que creía saber sobre la muerte, sobre Dios y sobre sí mismo. Hoy vamos a descubrir quién era ese soldado, qué vio con sus propios ojos y qué le pasó cuando todo terminó. El año 33 después de Cristo, Jerusalén. La ciudad estaba llena, miles de peregrinos habían llegado para celebrar la Pascua judía, las calles olían a especias, a sudor, a tensión, el aire era denso, algo estaba a punto de ocurrir. En el monte Gólgota, a las afueras de la ciudad, 3 cruces se alzaban contra un cielo que comenzaba a oscurecerse en pleno mediodía. En la cruz del centro, un hombre agonizaba, un hombre al que muchos llamaban maestro, al que otros llamaban rey de los judíos y al que unos pocos, solo unos pocos, llamaban hijo de Dios. Los soldados romanos estaban allí para cumplir una función, garantizar que la ejecución se llevara a cabo, que nadie interfiriera, que todo terminara según lo ordenado. Según los registros bíblicos, uno de aquellos soldados tenía una misión concreta, comprobar que los crucificados habían muerto y, si no era así, acelerar el final. Históricamente sabemos que Roma no dejaba nada al azar. La muerte debía ser certificada, documentada, definitiva. Pero hay algo que casi nadie tiene en cuenta cuando escucha esta historia. Ese soldado no era un verdugo sin rostro, era un hombre con una historia, con creencias, con algo dentro que estaba a punto de quebrarse para siempre. Y lo que ocurrió en el momento en que su lanza tocó el cuerpo de Jesús es uno de los episodios más misteriosos y más profundos de toda la historia del cristianismo. Para entender quién era este soldado, primero necesitamos entender dónde estaba parado. En aquel contexto, Judea era una provincia romana ocupada, un territorio difícil, conflictivo, lleno de tensión religiosa y política. Roma enviaba allí a sus legionarios no como un honor, sino como un castigo. Era una tierra que nadie quería, un destino complicado para hombres acostumbrados a la dureza de la guerra. Los soldados romanos que servían en Judea no eran, en su mayoría, ciudadanos romanos de nacimiento, eran tropas auxiliares, hombres reclutados en distintas provincias del imperio, sirios, griegos, norteafricanos, hombres con sus propias tradiciones, sus propios dioses, su propia forma de entender el mundo. Históricamente sabemos que las unidades auxiliares destacadas en Judea durante el gobierno de Poncio Pilato procedían principalmente de la región de Cesarea Marítima y de la Decápolis. Hombres que conocían el mundo mediterráneo, pero que no compartían la fe judía ni comprendían del todo las tensiones religiosas que hacía arder aquella tierra. Y es importante entender que para uno de aquellos soldados ese viernes no era un día diferente, era una ejecución más. Roma crucificaba con frecuencia, era su herramienta favorita para el control social. Un mensaje claro y brutal. Así termina quien desafía al imperio. Habían visto morir a hombres en cruces antes, lo verían después. Pero ese día, en el Gólgota, algo era distinto. Podemos ver que incluso la naturaleza parecía reaccionar. Según los registros bíblicos, el cielo se oscureció durante 3 horas, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y en medio de todo aquello, un soldado se acercó a la cruz con su lanza en la mano. Su nombre, según la tradición, era Longino. Ese es el nombre que la tradición cristiana ha conservado durante 20 siglos, para referirse al soldado que clavó su lanza en el costado de Jesús. El nombre no aparece en los evangelios canónicos, pero sí aparece en textos apócrifos del siglo II y más tarde en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Históricamente sabemos que el nombre Longino deriva del griego lonche, que significa precisamente eso, lanza. Algunos historiadores creen que no era un nombre propio, sino un apodo, una forma de identificar al hombre por el acto que lo definió para siempre. Fuera cual fuera su nombre real, los registros bíblicos nos dicen lo que hizo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34, se narra con una precisión casi clínica. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese detalle no es menor. Los médicos modernos que han estudiado este pasaje señalan que la salida simultánea de sangre y agua tras una lanza en el costado derecho indica la perforación del pericardio, la membrana que rodea el corazón. Es decir, Jesús ya estaba muerto cuando la lanza lo alcanzó. Pero hay un detalle que cambia todo. Según la tradición recogida en textos del siglo II, Longino tenía un problema en los ojos, una enfermedad que le nublaba la visión. Algunos textos hablan de cataratas, otros de infección crónica que le causaba dolor constante. Y en el momento en que la sangre y el agua de la herida salpicaron su rostro, su visión se restauró por completo. En aquel instante, según estos relatos, Longino soltó la lanza, se quedó inmóvil y miró hacia arriba, hacia el hombre que acababa de atravesar y pronunció en voz alta las palabras que ninguno de sus compañeros esperaba escuchar. Lo que dijo ese soldado romano en ese momento es una de las confesiones de fe
más poderosas de toda la historia cristiana. Y lo que ocurrió después en su vida lo cambió absolutamente todo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esas fueron sus palabras. Un soldado romano, un hombre entrenado para matar, un hombre que había pasado su vida sirviendo a un imperio que se consideraba a sí mismo el poder máximo sobre la tierra, un hombre que adoraba a dioses de piedra y de bronce, y en ese momento, de rodillas frente a una cruz, proclamó algo que ni siquiera los discípulos más cercanos de Jesús habían sido capaces de sostener en ese instante, porque ellos habían huido, se habían escondido. Y aquí es donde todo se complica, porque Roma no perdonaba la debilidad, y mucho menos la traición ideológica. Un soldado romano que confesaba públicamente la divinidad de un hombre al que acababa de ejecutar no estaba simplemente cambiando de opinión religiosa, estaba afirmando su propia sentencia. En aquel contexto, el Imperio Romano toleraba muchas religiones, pero no toleraba el desafío a su autoridad, y afirmar que Jesús era Dios justo después de su crucifixión era exactamente eso, un desafío directo, una provocación que Roma no podía ignorar. Según los registros bíblicos y los textos de la tradición cristiana primitiva, Longino abandonó el ejército romano poco después de la crucifixión. Dejó su armadura, su lanza, su rango, todo. Se fue a Capadocia, la región que hoy corresponde al centro de Turquía. Según los textos de la tradición cristiana primitiva, antes de su ejecución, Longino pidió una sola cosa, que le permitieran orar. Y en esa oración, según los relatos conservados, no pidió por su vida, no pidió misericordia para sí mismo, pidió por sus verdugos, igual que había hecho, años antes, el hombre cuyo costado él mismo había atravesado con su lanza. Podemos ver en ese gesto final algo que va más allá de la coincidencia, algo que los primeros cristianos interpretaron como la señal más clara de que la transformación de Longino era real, profunda e irreversible. Roma lo ejecutó, la Iglesia Católica lo canonizó. San Longino, mártir. Su festividad se celebra el 15 de marzo. Su lanza, conocida en la tradición como la lanza del destino o la Santa Lanza, se convirtió en una de las reliquias más buscadas y más disputadas de toda la historia cristiana. Reyes, emperadores y conquistadores creyeron durante siglos que quien la poseyera tendría el poder del mundo en sus manos. Pero hay algo que casi ninguno de esos hombres poderosos comprendió. La verdadera fuerza de aquella lanza no estaba en el metal, estaba en lo que ocurrió cuando tocó a Jesús. Y lo que ocurrió entonces sigue ocurriendo hoy, en cada persona que se acerca a la cruz sin saber muy bien por qué. Y sale de ese encuentro sin poder ser la misma de antes. Detente un momento, piensa en lo que acabas de escuchar. Un hombre que ese día solo iba a trabajar, que no había pedido estar allí, que no sabía nada de profecías, ni de Mesías, ni de resurrecciones. Un hombre común, con una lanza en la mano y una enfermedad en los ojos, cumpliendo órdenes en una colina a las afueras de Jerusalén. Y un solo instante lo cambió todo. No fue un instante buscado, no fue resultado de años de estudio ni de devoción religiosa. Fue un encuentro directo, inesperado, imposible de ignorar. La sangre de Jesús tocó su rostro y algo en él se rompió para siempre. Algo que ya no pudo volver a cerrarse. Eso es lo que hace la cruz. No pregunta si estás preparado, no espera a que tengas todo resuelto. No exige que seas una persona perfecta ni que tengas una fe sólida como una roca. La cruz encuentra a las personas exactamente donde están, en medio de su rutina, de su trabajo, de su indiferencia, de su dolor. Longino no entró ese día en el Gólgota como creyente, entró como soldado, como ejecutor, como parte de una maquinaria de muerte que no dejaba espacio para la duda ni para la emoción. Salió como testigo, y ese testimonio le costó todo lo que tenía, su carrera, su seguridad, su vida. Pero según los relatos que han sobrevivido 20 siglos, nunca se arrepintió, nunca volvió atrás, porque había visto algo que no se puede ver y seguir siendo el mismo. Había visto de cerca a Jesús. En aquel contexto histórico, miles de personas pasaron junto a la cruz ese viernes. La mayoría siguió caminando, unos pocos se detuvieron y uno solo, el menos esperado de todos, el que tenía la lanza en la mano, fue el que más cerca estuvo. Y quizá eso nos dice algo importante a nosotros hoy, que no hace falta ser el más devoto, ni el más preparado, ni el que más sabe. A veces el encuentro con Dios llega en el momento más inesperado, de la forma más inesperada para la persona que menos lo espera. La pregunta no es si mereces ese encuentro, la pregunta es ¿qué harás cuando llegue? Si este vídeo te ha hecho pensar, si algo en estas palabras ha tocado algo dentro de ti, suscríbete a Crónicas de la Cruz. Aquí encontrarás más historias como esta, historias que la historia oficial no siempre cuenta, historias que cambian la forma de ver la fe, la vida y a Dios.